de escasas horas, a partir de las 21 horas, los malagueños podrán estrenar el acceso en metro hasta el corazón histórico de la ciudad. Una conquista de incalculable valor en términos de movilidad sostenible. Porque con su llegada al centro, el suburbano adquiere no solamente funcionalidad, sino también madurez. El nuevo tramo entre Perchel y Atrazana alberga en su radio de acción equipamientos que son comerciales, administrativos, patrimoniales y, evidentemente, también turísticos. Y la estación de Atrazana, en la alameda principal, a solo 2 minutos de calle Lario. Estamos hablando que apenas 150 metros, alcalde, puede estar, ¿no? La estación de calle Lario, tú que te lo sabes todo, ahora me va a decir 153,7, exacto. Pero no me ha querido corregir. Pues en torno a 150 metros tenemos una de las calles principales y nuestra calle de gala, como es calle Lario. Coloca al suburbano en el epicentro de los eventos de fiesta y de gran afluencia. Además, conecta al centro a los 3 distritos más poblados que tiene la ciudad, además de Teatino. En suma, acercamos a Málaga hacia esa ciudad sostenible sobre la que gira precisamente la candidatura de la Exposición Internacional de 2027, a la que el alcalde se tiene que marchar inmediatamente a París y en la que espero, deseo y confiamos todos que sea otorgada en el mes de junio. Malagueños, malagueñas, os animo a utilizar vuestro metro ahora, que haya mucha utilización de esta gran infraestructura. El alcalde me dirá que también cojamos los autobuses. Por supuesto, alcalde, son compatibles, son compatibles. También para llegar al centro. Es vuestra conquista muy reivindicada y muy esperada. Y también los taxis, que también nos ayuda, y todos los transportes públicos que hay. El metro de Málaga se puso en servicio comercial el 30 de julio de 2014, hace ya 9 años. Desde esa fecha ha consolidado una demanda de casi 7 millones de pasajeros anuales, la misma que estimamos que se duplicará con la conexión al centro hasta alcanzar los 14 millones de pasajeros al año. Y con la referida prolongación hasta el nuevo hospital, con el tercer hospital en marcha, se superarán los 20 millones de pasajeros. El volumen de inversiones acumulada da una idea del enorme esfuerzo afrontado este año. 2/3 de la inversión necesaria en la puesta en marcha del tramo de extensión al centro histórico se han concentrado de enero al 19 a febrero del 2023. Y quiero terminar con dos capítulos. Uno relacionado con cómo facilitamos entre todos el transporte público, entre otros a los propios usuarios. Y con un pequeño capítulo de agradecimiento. La apuesta por el transporte público y por la sostenibilidad debe ser una prioridad de todas las administraciones públicas. Desde enero venimos aplicando una bonificación del 50% en el transporte público, 50%, un 30% sufragado por los fondos del Gobierno de España y otro 20% con los recursos de la Junta de Andalucía. Tras complementar el Gobierno de Andalucía la bonificación con otro 10%, llegaremos a 30% el Estado, 30% la comunidad autónoma. Y esa medida nace de un compromiso que tiene el Gobierno con los agentes sociales y empresariales. Una de las medidas incluidas en el Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía, firmado con la patronal y los sindicatos hace un par de semanas. Dijimos que nos comprometeríamos y lo hemos hecho. Con esta bonificación del 60%, el viaje con la tarjeta de metro a Málaga se reducirá de 0,82 céntimos a 0,33 céntimos. ¿Quién no va a coger el metro con esos precios? Yo espero, ¿verdad, presidente?, que el metro empiece a rodar y yo animo desde aquí a cogerlo. Por dar el bono a 30 días del Metro de Granada costará de 40 a 16 euros, una reducción más que significativa. Y el Plus 45 del Metro de Sevilla, con 2 saltos, pasará de 50 a 20 euros. Por tanto, si hacemos una fuerza colectiva para reducir el precio y, por tanto, hacer más asequible, más fácil y ayudar, evidentemente, a las familias con la carestía de la vida en el transporte público. Y concluyo ya. Concluyo, como decía, con un capítulo de agradecimiento. Bien está lo que bien acaba. Y tengo que decir que esto, a pesar de los sinsabores, que los ha habido, de las dificultades, que los ha habido, de los obstáculos, que también lo ha habido, ha terminado satisfactoriamente. Y quiero terminar
expresando mi reconocimiento y admiración a la persona que desde el año 19, en enero del 19, la llamé a mi despacho en el Palacio de San Telmo. La llamé y le dije: consejera, tienes muchas cosas que hacer, pero hay una que quiero que cumpla en tiempo y forma, que es llevar el metro al corazón de Málaga. Y tengo que decir que ha ido cumpliendo todos y cada uno de sus hitos con precisión suiza. Es de Granada, no es de Suiza, pero ha cumplido todos los días con esos objetivos de manera eficiente. Gracias, consejera, gracias, Marifran, porque sin tus desvelos, sin tu entusiasmo, sin tu voluntad de diálogo y diligencia, este éxito no habría sido posible. Ni los que en los últimos años se han sucedido, que nos permitieron cerrar las importantes cicatrices urbanísticas y administrativas que tenían. Consejera, trabajo cumplido. Excelente trabajo. Enhorabuena de corazón. Quiero hacer extensible a tu equipo, aquí a Julio, al viceconsejero, a todo el gran equipo y a cuantas personas han hecho posible todo desde el primer minuto. Habéis sido completamente indispensables. Empresas adjudicatarias que han cumplido a tiempo y forma, a 3 turnos trabajando muchos días, con pandemia, sin pandemia, con inundaciones, con falta de materiales, con todo se ha ido cumpliendo los plazos. Gracias a todos los trabajadores, cientos de trabajadores que han dado lo mejor de sí para que este proyecto hoy sea una realidad y que tenemos que tener muy presente en el día de hoy, todos y cada uno de ellos. Los que han hecho la obra, los que componen la red de metro, los propios funcionarios, todos y cada uno de ellos. Y concluyo agradeciendo al alcalde de Málaga y al ayuntamiento porque siempre ha estado con plena voluntad de diálogo y acuerdo, que son claves en unas obras de estas dimensiones. Gracias, alcalde, por tu trabajo, tu consideración y, por supuesto, tu entrega. Y, por supuesto, a la Administración General del Estado, con la que también hemos tenido cooperación y colaboración. Llegamos mucho más lejos cuando caminamos juntos, como tú bien sabes, delegado, y siempre que podamos y siempre debemos caminar juntos para llegar más lejos y para llegar más rápido. Así que decía que bien está lo que bien acaba y esta es una historia feliz. Son de esos días en los que, como malagueño y como andaluz, me siento orgulloso. Tengo que decir que venía hoy desde Cádiz, ese importante 9º Congreso de las Letras Hispanas que hemos inaugurado junto a Su Majestad el Rey en Cádiz, y venía en el coche hacia Málaga con un cierto hormigueo, un mariposeo en el estómago, como consecuencia de saber la importancia que tiene este proyecto para nuestra ciudad y, sobre todo, para lo más importante, para los malagueños. Así que, malagueñas, malagueños, el centro está con el metro y el metro está con el centro. Hemos abierto el hall de nuestra casa, el centro de la ciudad, a una sostenibilidad, una movilidad más sostenible, más eficaz, más segura, que hace de Málaga más competitiva, más abierta y, por tanto, va a seguir colaborando en ese progreso, en ese bienestar que entre todos queremos para esta ciudad y para el conjunto de Andalucía y España. Enhorabuena a todos. A continuación vamos a preparar una foto de familia. Pedimos, por favor, que suba al escenario al presidente, al delegado del Gobierno. Palabras en directo las que acaban de escuchar del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que inauguraba la extensión del metro desde el Perchel hasta Atarazanas, una nueva línea que entrará en servicio a las 9 de la noche. El primer viaje oficial, el viaje inaugural, lo daba desde la estación de Atarazanas hasta el Perchel a las 5 de la tarde con las autoridades y los medios de comunicación. Unas imágenes que pronto les vamos a mostrar, vamos a conectar también con nuestros compañeros que están siguiendo en directo este acto, esta inauguración. Un metro que, como les decía, entrará en servicio a partir, una extensión de la línea a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar pendiente a la actualidad en el centro histórico, en la Alameda, en nuestra tertulia. Vamos a debatir este asunto y otros más de actualidad con nuestros colaboradores, que enseguida les presento y los saludo, pero antes un pequeño descanso
para la publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, veíamos al comenzar este programa las palabras en directo de Juanma Moreno en la inauguración de la extensión de esta línea de metro, el Perchel a Tarazanas, y este tema, como les decía, y otros más de actualidad lo analizamos con nuestros colaboradores. Hoy es el turno, como cada lunes últimos de mes, de hablar con los jóvenes representantes de los diferentes partidos, que no les hago perder más tiempo, y los saludo ya. Hilaria Bernal, en primer lugar, secretaria de Acción Electoral de Juventudes Socialistas. Hilaria, buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, muchas gracias. A Hilaria ya la conocemos de otros debates, pero en este caso tenemos la oportunidad de saludar por primera vez, y espero que no sea la última, a Juani Bernal, vicesecretario de Comunicación de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Juani, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y también conocen a la representante por parte de los jóvenes de Izquierda Unida y también candidata de Por Andalucía Málaga a las elecciones municipales, Alicia Espejo. Alicia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias de estar otro día aquí con vosotros y vosotras. Pues bueno, ellos son los tres colaboradores con los que vamos a analizar los temas de actualidad, y quiero empezar por el metro porque acabamos de escuchar las palabras del presidente, una línea que entrará en servicio, como yo les anunciaba, a partir de las 9 de la noche, y quiero saber vuestra opinión del metro y bueno, pues de este acto que está teniendo lugar ahora mismo en estos momentos. Simplemente por cercanía, porque está más cerca, pues vamos a empezar por Lali. Lali, adelante. Bueno, pues la verdad es que yo soy de las que opina que el metro de Málaga, más que expandirse al centro, debería expandirse a lo que es la ampliación, ¿no? Al final creo yo que el metro es una herramienta útil para los que trabajamos, útil para las personas que nos encontramos estudiando en formación, y tener en cuenta que actualmente la línea de metro solo llega a Andalucía Tech, desde la cual hasta la última facultad de la ampliación son como unos 20 minutos andando, habiendo posibilidad de ampliarlo, por no contar ya lo que es el parque tecnológico, creo yo que es una deficiencia para la línea de metro. Aparte de ampliarlo hasta el centro, solo es una muestra más de lo que son las políticas de lo que viene siendo pues la Junta y el gobierno, bueno, la alcaldía de Málaga, ¿no? Una alcaldía que solo se centra en generar turismo y no en que los malagueños podamos convivir en la ciudad, ¿no? Juani. Bueno, para mí, en mi opinión, creo que la inauguración del metro hoy es una gran noticia, y un poco con lo que está hablando la compañera, hacia la ampliación de un lado hacia el centro, creo que de ahí nos podemos remontar un poco a la fecha del 11/11/2011. Si nos enmarcamos en esa fecha, aún no tendríamos un metro ni a un lado ni al otro de Málaga. Entonces creo que cuando Juanma ha entrado en la Junta, ha invertido en el metro y ha conseguido que llegue al centro. Incluso para los pueblos de alrededor, incluso yo que vengo desde Coín, es una maravilla. Yo puedo aparcar en Teatino, cojo el metro y me presento en el centro en muy poco tiempo. Entonces creo que es una muy buena noticia y lo van a poder disfrutar tanto turistas como todos los vecinos y vecinas de Málaga. Si quiere contestar Hilaria después, pero antes vamos a escuchar en un primer turno a Alicia. Alicia, adelante. Pues nada, después de 14 años, yo creo que por fin, ¿no? Esa inauguración que tanto dinero y tiempo nos ha costado. Y por supuesto, pues contenta de que por fin llega al centro, apoyando lo que decía mi compañera, de que se haga esa ampliación hacia otra zona, y que evidentemente el metro de Málaga pues cada vez vaya cogiendo más fuerza y más líneas. También contenta de que se haya escuchado a los trabajadores del metro que se han estado manifestando por falta de personal, y que tan necesario era, porque su labor es principal. Si hay un metro abierto y no hay personal, o hay un personal estresado y no con buenas condiciones, pues ¿para qué tenemos el metro, no? Y también la preocupación del espacio de esa última parada de Tarazana, era, si no me equivoco, sí, puesto que en Semana Santa ahora se va a cerrar, y sí tenemos esa impresión de a ver qué pasa en fechas tan importantes como Navidad o como otras fechas tan marcadas en las que Málaga pues acoge a mucha gente, y a ver qué sucede, si se va a mantener cerrada o se va a poder abrir, o al final las condiciones no han sido las convenientes. Pero bueno, contenta, y después de 14 años ya, por fin. ¿Qué más? ¿Queréis añadir algo, Juani o Lali? Yo sí. Un poco para responderle a la compañera en cuanto al cierre de la parada Atarazana. La parada de Atarazana, si no cambia
en principio simplemente se cerrará en Semana Santa, por seguridad. Al fin y al cabo, Atarazana es un punto donde la Semana Santa tiene una aglomeración de gente muy importante. Entonces, lo que no se puede permitir, por seguridad, es que la gente salga. Porque si tenemos 300 personas en una zona acotada, porque Atarazana está acotada por vallas, si tenemos 300 personas y permitimos que otras 300 que vienen del metro salgan, lo que conseguimos es un colapso. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Madrid, en la parada del Bernabéu cuando hay un partido. O te tienes que bajar en la de antes o te bajas en la de después. En Semana Santa, quien quiera se puede bajar perfectamente en la parada del Corte Inglés, que está a escasos 500 metros de Atarazana, y puedes disfrutar con seguridad de la Semana Santa. Justamente me gusta que comente que la parada del Corte Inglés está de Atarazana a 500 metros, puesto que, y volviendo a la reivindicación, es una muestra más esta parada de Atarazana de la innecesariedad de ella, puesto que son 500 metros hasta el centro andando. Andar es muy importante para la salud, punto número 1. Es más, justamente escuchaba una entrevista de Pablo Motos. Ella le ve ventaja. Sí, sí, vamos a ver, hoy justamente escuchaba una entrevista que le estaban haciendo a Pablo Motos. Yo no soy fan de Pablo Motos, pero bueno, me pareció interesante porque le había entrevistado a un cardiólogo y él decía que lo que más recomendaba era cuando habría una persona, según el corazón, si había hecho deporte o no, se ve si esa persona se salvaba o no. Entonces, por 500 metros creo yo que es viable por el corazón de los y las malagueñas, porque al final creo yo que el metro tiene esa funcionalidad. Mientras que, volvemos a lo mismo, creo que hay zonas, y que es verdad que la Junta está invirtiendo mucho en Málaga, y a la prueba está el PTS, bueno, lo que es el Parque Tecnológico, lo que es la ampliación de las universidades. Aquello está creciendo de una brutalidad increíble. Están abriéndose centros de investigación, se están financiando investigaciones por parte de la Junta, pero los trabajadores no podemos llegar allí si no tenemos un coche en la puerta. Es decir, las comunicaciones... Andando, tú lo has dicho. Que andando, pero cuando viene desde Málaga, desde Torremolinos, por ejemplo, las conexiones son deficientes, ¿no? Entonces demuestra una vez más que hay que invertir, pero yo creo que hay que invertir con cabeza y con cierta viabilidad, y no invertir por y para el turismo, que al final es lo que se está haciendo en Málaga. Solo pensar en el turismo y no en el modelo de ciudad para los y las malagueñas. Los malagueños no estamos viendo expulsados a lo que es la periferia de la ciudad, como puede ser pueblos como Coín. Vamos a hablar ahora también de esos temas locales, pero como yo les decía a todos ustedes, mis compañeros están siguiendo la inauguración en directo, y allí se encuentran Juan Miguel Domínguez y Marta González, que nos va a contar, ahí la tenemos además a pie de vía, pues lo que ha ocurrido esta tarde. Marta, adelante, cuéntanos. Buenas tardes, David. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues 14 años después, el metro llega al corazón de la ciudad de Málaga. Hablamos de 2 nuevas paradas, hablamos también de 2 nuevas estaciones, con una parada en medio, es el tramo Perchel-Atarazanas, con esa parada en Guadalmedina, un recorrido que nosotros hemos hecho en unos 3 minutos, para que os hagáis una idea. Y bueno, ya veis, estamos aquí prácticamente estrenando esta escalera mecánica, como veis, con ese fondo que nos invitaba, ¿no?, pues a poder leer esos nuevos carteles. Yo espero que Juanmi no se caiga, le voy a avisar que está llegando la escalera mecánica. Y bueno, hay que decir que ha sido una jornada bastante ilusionante, porque, como os comentamos, ha estado aquí, como habéis visto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la consejera del ramo, Marifran Carazo, el alcalde de la ciudad, entre otros. Y hay que comentar también que, bueno, se ha puesto en valor que este nuevo tramo, Perchel-Atarazanas, ha sido una obra compleja, porque además ha habido que sortear esos restos árabes, que por cierto van a ser expuestos en la estación del Guadalmedina. Y también hay que comentar que este nuevo tramo integra la línea 1 y 2 en un solo túnel. A las 9 de la noche está previsto que salga el primer tren con salida de la estación de Atarazanas, la última parada, que quizá ha quedado, eso sí, un poquito pequeña. Y hay que comentar también que muchas personas estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa en Semana Santa? Bueno, pues en Semana Santa, del Domingo de Ramos al Viernes Santo, por la tarde solo podrá usarse para salir, no para llegar al centro. Esto es muy importante. Podrá usarse para salir, no para llegar al centro, para evitar aglomeraciones.
estaciones, porque como decíamos la parada, pues, o sea, la estación, perdón, pues ha quedado un poquito pequeña, la de Atarazanas. Por contra, la estación del Guadalmedina es la más grande de toda Andalucía. ¿De cuánto dinero estamos hablando con este nuevo tramo? Bueno, pues voy a mirar la chuletilla, 160 millones de euros de inversión que supone doblar el número de pasajeros. Se va a pasar de los 7 millones actuales a los 14 millones. Y seguro, no sé David, si os estáis preguntando, bueno, y en tema de tiempo, ¿cuánto tiempo podemos tardar? Por ejemplo, en este tramo que hemos hecho, como os decíamos, Atarazanas-Perchel, 3 minutos. Por ejemplo, desde Atarazanas a Carlos Haya, 10 minutos. Al Clínico, 16 minutos. Esto sin transbordo. Luego, por ejemplo, hay otras líneas, como por ejemplo Atarazanas-La Luz, son 12 minutos con un transbordo. Si nos están viendo los universitarios, bueno, pues os contamos. Atarazanas Universidad, directo en 14 minutos tan solo, con lo cual, pues sin duda va a ser una línea muy usada, muy utilizada, porque estamos hablando que nos está conectando con muchísimas zonas de la ciudad y lo hace en muy poco tiempo. Además, con esas ayudas que está ofreciendo el Gobierno central, esos descuentos, pues también se ha puesto en valor que nos va a salir bastante más barato. Hay que decir, como punto de crítica, que Juanma Moreno no ha querido entrar en polémicas entre partidos a escaso mes de las elecciones municipales, pero sí ha dicho que esos retrasos con el antiguo color político que estaba en la Junta, o sea, con el PSOE, han costado unos 500 millones de euros a la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, la mejor noticia, que seguimos ampliando, dentro de nada pues ya empezarán esos trabajos de la línea 2 de la ampliación hasta el nuevo hospital, tercer hospital de Málaga. Marta, muchísimas gracias, te agradecemos mucho la información, porque además tenemos aquí a jóvenes de representantes de los distintos partidos y han tomado buena nota pues, de lo que se tardará en llegar en este caso a la universidad. Muchísimas gracias, Marta, por la buena información que nos ha dado esta tarde y también, por supuesto, a nuestro compañero Juanmi por esas imágenes. Bueno, pues abandonamos ya esta conexión en directo, pasamos a hablar de otro asunto, salvo que queráis añadir algo del metro, que creo que no, y vamos a hablar de un tema local, de las elecciones municipales. Lo acaba de recordar mi compañera Marta, pues queda un mes prácticamente, porque estamos a 27 y serán el próximo, bueno, quedan 2 meses, serán el próximo 28 de mayo, no un mes, sino 2 meses. Y bueno, pues me parece importante, ¿no?, hablar con la juventud, el tema de la actualidad electoral, porque está muy presente en listas electorales, no sé en vuestro caso en los municipios, pero sí no sé que trabajáis activamente con vuestro partido de cara a esa convocatoria. Alicia, ya lo he dicho al presentar, ella es la número 5 en la candidatura de Por Andalucía. A mí me parece muy positivo que la juventud esté presente, y precisamente uno de los temas que parece que está siendo el caballo de batalla de esta precampaña electoral es el tema de la vivienda. El Partido Socialista pues está ahí pinchando fuerte al equipo de gobierno, Izquierda Unida o Unidas Podemos, que está ahora mismo como en el ayuntamiento, y también Por Andalucía, pues están siendo críticos con el ayuntamiento y con el modelo de ciudad, y además, curiosamente, todos ponen el asunto pues en el colectivo de las personas mayores y también en el colectivo de la juventud, ¿no?, que tiene muy difícil independizarse, no solamente para adquirir una vivienda en propiedad, sino también a la hora de alquilar. Se habla también de pisos turísticos, también muy relacionados con los jóvenes, ¿no?, porque es un colectivo que suele viajar a ese tipo de alojamiento. De precampaña electoral podemos hablar lo que vosotros queráis y lo que estiméis oportuno. Yo introduzco el tema por aquí, por el tema de la vivienda, porque me parece interesante sobre todo para vosotros, pero sabéis que aquí podéis plantear el tema que queráis, porque vosotros sois los protagonistas, y como sois los protagonistas y yo no quiero ser pesado, pues os doy ya la palabra de que valoréis en este caso esta precampaña electoral, y siguiendo el orden, pues Juani, es tu turno, adelante. ¿Cómo estás viendo todo esto? Pues un poco al hilo de lo que tú estabas comentando, creo que es muy importante que los jóvenes tengan voz y voto dentro de las políticas, y sobre todo las políticas municipales, al fin y al cabo donde más número de jóvenes se encuentran. Por ejemplo, yo, que vengo de un municipio que es un poquito más pequeño que Málaga, es verdad que a los jóvenes siempre se apuesta por su opinión y por su voto. Es verdad que el Partido Popular, y lo podemos ver, por ejemplo, con el pacto que ha firmado hace poco, el Pacto Social, la Junta de Andalucía, sigue apostando por los jóvenes, sigue creando medidas que ayuden a los jóvenes en formación, en educación,
en vivienda, a pesar de las críticas que otros partidos se centran en la provincia de Málaga. A veces se nos va un poquito la cabeza y nos alejamos de la realidad cuando de repente se prometen 10.000 viviendas de VPO. Un poco es lo mismo que cuando se dijo el metro va a llegar al centro. No son palabras, hay que llevarlo a hechos. Entonces es muy fácil decir que se van a hacer viviendas cuando ni se sabe dónde, ni se ha consultado a la comunidad autónoma, ni hay suelo para esa vivienda. Entonces, claro, es mejor hacer medidas que sean reales y no medidas electoralistas. Sé que Lali tiene ganas de contestar, porque además se ha dirigido directamente, pero yo siempre soy riguroso en el turno y ahora le toca a Alicia. Adelante, Alicia. Bueno, pues desde Por Andalucía a Málaga, desde Izquierda Unida, pues a los jóvenes siempre se nos tiene bastante en cuenta, estamos bastante activos, se nos escucha y comparto con mi compañero que al final es esencial que los jóvenes tengamos voz y voto, porque al final somos el presente, no somos el futuro, estamos ya aquí. Y que la campaña se enfoque en la vivienda, pues me parece esencial, me parece importantísimo, puesto que nosotras como jóvenes pues nos estamos encontrando con el problema de cara, ¿no? Y es la imposibilidad de conseguir un alquiler decente o independizarse ya con una vivienda propia en Málaga. Estamos siendo expulsadas de nuestra propia ciudad, cosa que yo como persona joven pues algo que me preocupa, y cuando pienso a largo plazo en un futuro pues incluso me agobio, ¿no? Porque está siendo así. Y evidentemente hay que llevar políticas reales, pero políticas reales que ayuden a quien más lo necesita, y en este caso pues somos los jóvenes, y ya no solo nosotras, sino también las personas más vulnerables que se están viendo en la incapacidad de conseguir una vivienda. Es necesario hacer más vivienda de VPO, es necesario que el precio del suelo también se reduzca y por supuesto se controle los alquileres para que no todos vayan destinados, o la mayoría, a esos alquileres turísticos que efectivamente es de todo menos de los malagueños y malagueñas, expulsándonos de nuestra ciudad. Entonces, Por Andalucía a Málaga, desde Izquierda Unida, pues se va a seguir trabajando en esta línea de mejorar la calidad de vida de los malagueños y malagueñas, y que por supuesto no nos sintamos excluidos de nuestra ciudad. Y también súper importante, yo creo, en la vivienda y también el empleo juvenil, porque es otra problemática que nosotros como jóvenes pues nos estamos encontrando, y que desde Por Andalucía a Málaga pues queremos poner en el foco ambas problemáticas y por supuesto darle solución, y sobre todo solución a la gente que más lo necesita. Lali. Bueno, al final yo creo que los jóvenes, y creo que lo ha dicho la compañera Alicia bastante bien, somos un presente. Al final ser joven, como digo yo siempre, no es una enfermedad, es una etapa, y por lo tanto tenemos que estar no solo en los partidos políticos, sino tenemos que estar en las vías, en las instituciones públicas, tenemos que estar en la calle viviendo el día a día. Creo que en los centros de estudio tenemos también una labor importante, cuando tenemos centros de trabajo pues también, ¿no? Y al final, a día de hoy, los jóvenes nos encontramos con varias opresiones, ¿no? Por así decirlo. Primero, el acceso a un trabajo con cierta estabilidad. El segundo, el acceso a una vivienda digna. El tercero, el crear nuestro proyecto de vida. Al final nos encontramos con que nos ponemos en 30 años y no hemos iniciado nuestro proyecto de vida. Y es un problema que hace una generación no existía, ¿no? El hecho de la vivienda de protección oficial es necesaria en Málaga, porque es verdad que, bueno, y no solo en Málaga, voy a ampliarlo a toda la costa, porque yo vengo de Torremolinos. En Torremolinos, a día de hoy, para comprarte un piso menos de 200.000 euros no existe. Y 200.000 euros te estoy hablando una habitación, un apartamento. En la zona alta del pueblo. Si te vas a la zona de la costa, apartamentos a 400.000 euros, que son cocina, baño y salón, todo en uno, y la cama en una esquina, que en muchos casos el sofá es cama, ¿no? Entonces, está claro que hay un problema de vivienda, hay un problema de enfoque. Al final nos estamos enfocando en el turismo, que realmente aporta, pero no aporta toda la riqueza que nos está quitando a los y las malagueñas, y no solo Málaga capital, sino me refiero a toda la provincia, a todo lo que es la zona de la costa. Y al final te encuentras datos tan curiosos, ¿no? Como que en Cártama, a día de hoy, la edad media es de 35 años, cuando en zonas como puede ser Málaga estaba en 50 y algo. Y dices tú, joder, 20 años de diferencia. ¿Eso a qué se debe? A que los jóvenes que trabajan en Málaga se ven obligados a irse a pueblos de interior, a abandonar
muchos casos sus pueblos nativos, como puede ser Torremolinos, Benalmádena, Mija, e irse a zonas como pueden ser Carta, Macoín, que ojo, cuidado, zonas preciosas, pero la vivienda está a la mitad de precio y te expulsa de, pues, tu zona de conocimiento. Nos vemos expulsados de nuestros barrios y creo yo que al final esa es la política que se está llevando a cabo en Málaga y en ese tipo de municipios, ¿no? Que no queremos a los nativos, sino queremos a los turistas de fuera. ¿Qué más queréis añadir, Juan y Alicia, algo por vuestra parte respecto a los pisos turísticos? ¿Qué os parece, por ejemplo, la gestión que se está haciendo de esos alojamientos? Veíamos aquí al candidato socialista hace varias semanas con el alcalde de Palma. Allí en esa ciudad pues se han prohibido en las comunidades de vecinos, aquí en Málaga, en el centro histórico y además en los municipios de la costa, pues están proliferando y muchas voces se alzan pues culpando, ¿no?, a los pisos turísticos de ser responsables de la subida de alquiler. El alcalde es un poco más cauto en ese sentido y bueno, no aboga por eliminarlo, sino por poner a lo mejor una tasa turística o algún tipo de control. ¿Qué opinión tenéis, por ejemplo, los jóvenes al respecto de los pisos turísticos? A ver, Alicia, por ejemplo. Hombre, pues es una problemática que tenemos de frente y no vale con una tasa o no vale con una cuantía que cobre más los turistas. Es que eso no nos da la posibilidad a los jóvenes o a cualquier persona malagueño o malagueña de poder acceder a ese alquiler a un precio razonable. O sea, porque al final, ¿qué se está dando? Se está dando que en el centro se están expulsando a estudiantes, se están expulsando a personas que llevan viviendo años en esas casas, porque claro, van a ganar muchísimo más con pisos turísticos. Ahí hay una problemática porque esas personas están literalmente siendo echadas de su barrio, de su zona, que o sea, se ha criado ahí o ha desarrollado su vida allí por unos pisos turísticos, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto darle una tasa, que al final es recaudación positiva, pero no da una solución al problema que nos estamos encontrando a los malagueños y malagueñas que tanto queremos emanciparnos, que también nos toca y debemos, tanto como los que están siendo expulsados de sus propios hogares para que esos pisos sean en un futuro próximo dedicados al alquiler turístico. Es una problemática que hay que ponerle solución lo antes posible. Juan. A ver, los pisos turísticos es como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que muchas veces siempre nos centramos en la parte mala de las cosas y también hay que verle la parte positiva. Hay muchas zonas de Málaga que antes estaban muy abandonadas, que parecían una selva, y es verdad que ahora, gracias a la rehabilitación de esos pisos para zona turística, para pisos turísticos, pues se ha rehabilitado ciertas partes de Málaga. También es verdad que hay mucha gente que vive de ello. Entonces es verdad que la persona que se dedica, que tiene un negocio con los pisos turísticos, veo bien que se le cobre esa tasa, porque ya tiene varios pisos turísticos. Lo que no podemos es eliminar, al fin y al cabo esto no deja de ser un libre mercado. Si yo tengo un piso y lo quiero alquilar de forma turística, ¿por qué me vas a negar alquilarlo? Al fin y al cabo yo conozco gente que vive de ello y si se le corta y se quedaría sin una renta que tiene ahí. Dale. No hay que eliminar porque es verdad que es inviable, ¿no? Pero sí regular, porque al final lo que no puede ser es que tú vas a alquilar y para empezar los precios a unos niveles estratosféricos. Y segundo, que en mayo, por no decirte en Semana Santa, te están echando. Y la realidad es que al final tú quieres independizarte, vuelvo al mismo caso, es decir, yo quiero vivir en Torremolinos, me gusta Torremolinos, quiero seguir viviendo más en mi zona y demás, y la realidad es que no va a ser viable, porque para empezar cualquier piso me echan en septiembre a un alquiler. Bueno, para empezar hay una ayuda de alquiler joven que ha puesto el gobierno, en la cual la Junta todavía no ha sacado la resolución y hay jóvenes que están esperando. Punto número 1. Punto número 2. Si me quiero independizar con un alquiler, en Semana Santa me están diciendo que me vaya. Punto número 3. Me voy a comprar una casa con una nómina media, 1.000, 1.500 euros. Estamos hablando de un salario normal. No te van a dar una hipoteca de 200.000 euros. O más, que vale un piso en Torremolinos, que en Málaga están en 400.000. Y sin embargo nos dedicamos a hacer torres enormes que, por cierto, generan un impacto visual horrendo de la ciudad, porque lo que hacen es
cortar todas las estéticas de la ciudad, que no tienen ningún tipo de sentido y que se están usando para que las compren gente con mucho dinero para usarla como alquiler, vacacional, obviamente, ¿no? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia de que los malagueños podamos seguir viviendo en Málaga? Porque yo la verdad es que no la veo y al final nos vemos abocados. Sí, Alicia, yo no sé si tú vives en Málaga capital, digo, independiente. Obviamente no, ¿no? Decimos, bueno, pues la casa que nos vamos a comprar nos iremos a Coín, es decir, hablaremos contigo, te llamaremos para que nos busque allí una casa, porque he visto decir, vecino, nos vamos de vecinos. Nos vamos de vecinos los tres y compartimos, claro. Compartimos una planta, ¿no? Es decir... Yo sí quería comentar una cosilla que ha comentado mi compañero, y es el tema de que con esos pisos turísticos pues al final se han arreglado barriadas y tal, y bueno, seguimos la petición de que estaría bien que el alcalde Paco de la Torre pues se pasease por barrios como La Luz, que yo vengo de ahí, o La Paz, y viera que justamente la limpieza de las barriadas no es la más indicada y que quizás eso, fíjate, no se arregla con edificios turísticos, sino que se arregla con darse una vueltecilla y decir, oye, pues sí que habría que echarle una mano a esta zona. Y por supuesto lo que ha comentado mi compañera, la Málaga Towers, las torres de Martirico, bueno, tenemos muchos casos, ¿no? La supuesta rascacielos que se va a hacer en el puerto y tal, que dejan ver la política que está llevando el Ayuntamiento de Málaga, que no es justamente ponerle solución a la problemática que hemos ido comentando aquí, sino seguir remarcando y seguir forzando algo que los malagueños y malagueñas no necesitamos y que al final nos acaba, pues como he dicho, expulsando de las zonas en las que nos hemos criado y en las que queremos vivir. No, al final la rehabilitación para mí, yo honestamente no estoy de acuerdo contigo. Y yo hasta añado hasta más barrios, Miraflores, no, sí, la Nueva Málaga, todos esos barrios, es decir... los Asperones, sí, se puede hablar bueno, la lista. Pero ya te pueden decir los Asperones, pero es decir, cualquier barrio de Málaga donde hay clase obrera no está limpio. Y el centro en algunos casos, dependiendo del día que vaya. Y yo honestamente lo de rehabilitar, también se pueden rehabilitar para vivienda social esos pisos. Y no hace falta rehabilitarlos para, como vivienda social me voy a referir, un alquiler decente a un precio lógico, ¿no? Es decir, no una habitación por 1.000 euros. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no sé, 400, 500 euros como mucho. Algo más, Alicia, Juani, por vuestra parte, hablamos de otro asunto, ¿vale? Si os parece. El bono joven, no cumplís 18, espero que no cumpláis 18 años pero bueno, estáis más cerca seguro que yo de esa edad, eso segurísimo. Y quiero hablarlo, quiero plantearlo, ponerlo sobre la mesa, porque el gobierno ha renovado o ha ampliado esa ayuda de 400 euros, pero con algunas novedades, entre ellas, por ejemplo, pues que se va incluye los toros, la celebración de los toros para poder gastarse esos 400 euros y en este caso no los limita por renta, como antes estaba limitado a la renta o a los ingresos familiares. Cualquier joven que cumpla 18 años este 2023 pues recibirá esos 400 euros. ¿Qué os parece la ampliación de esta medida a todos los colectivos, independientemente de su renta? Y bueno, pues que incluya, por ejemplo, esas nuevas actividades como son los toros. No sé si sois taurinos, si no sois taurinos, si queréis entrar en el tema o no. Ahora lo vamos a ver y vamos a empezar por Alicia, que a ella en particular sí la veo yo con ganas de hablarnos de ella. Adelante, Alicia. Pues esa renovación del bono cultural me parece algo positivo, puesto que al final los jóvenes sí queremos consumir, bueno, los jóvenes de 18 años no entro ahí, pero bueno, me voy a incluir, los jóvenes sí queremos... Yo también me incluyo, que todos sean. Claro. Los jóvenes sí queremos consumir cultura, lo que pasa es que nos encontramos muchas veces con lo complicado que es, con la renta que hay en el hogar o la renta que uno tiene, pues poder invertir en arte y cultura, pero no es porque nos falten ganas, sino porque nos faltan recursos. Entonces, evidentemente, esa ampliación del bono es algo súper positivo, pero sí hay que remarcar, evidentemente, es una vergüenza, y perdona que lo diga con estas palabras, pero es una vergüenza que se incluya los toros como cultura, como arte, aunque bueno, la ley lo diga así, pero es es absolutamente horroroso que se incluya y que ese bono se pueda utilizar para dicha actividad. Evidentemente totalmente en contra de eso. Y también la problemática de que no vaya por renta. Evidentemente no va a necesitar el dinero de la misma forma un adolescente que provenga de un barrio obrero, un barrio trabajador, que quizá un joven que pues venga de Limonar, ¿no? Quizá eso no es lo mismo. Entonces el bono cultural súper bien, pero es verdad que estas dos medidas, pues yo
y desde, yo creo que Izquierda Unida, Adelante por Andalucía, no se ve viable el de que los toros se incluya y que no vaya por renta, porque al final cuando va por renta pues ayuda más a quien más lo necesita y viceversa, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, y sobre todo el tema de los toros, que es un tema para echarle de comer aparte, ¿no? Un poco flipante y... Eso da para otro debate, Alicia. Eso da para otro debate Seguro entero, que da vamos. para otro debate. Lali, ¿qué te parece a ti esa renovación? Yo es verdad que coincido con Alicia personalmente en el hecho de que se incluyan los toros, sinceramente lo digo. Es decir, yo creo que una tradición un poco ya arcaica. Se está demostrando que eso de que no exista el toreo hace que se extingan los toros es una falacia, y por lo tanto estoy de acuerdo con que yo creo que podrían ampliarlo en otro ámbito, como puede ser más dinero para acceder a clases, más dinero para pagar matrículas de conservatorio, más dinero para cursos, que al final es cultura también y fomenta ese tipo de cosas, ¿no? Y incluso la baremación, ¿no? Es decir, porque sé que estaba repartido 200 euros para una cosa, 100 para otra. 200 euros porque lo puedes ejercer para los toros, que es lo flipante, que se lleva la partida mayor. Claro, 200 euros a espectáculos en vivo y patrimonio cultural y audiovisual, música en directo, arte escénica, cine, museo y biblioteca. Lo leo porque no me lo sé. Sí. Bien, ¿eh? 100 euros en bienes culturales, libros, revistas, prensa u otras publicaciones, y el resto creo que era... Online, en línea. Exactamente. En línea. Así Sí. es, así es. Entonces podría haberse baremado de una forma distinta. Y al final lo de la renta yo creo que ha sido una medida con el objetivo de que, independientemente de que seas joven, independientemente de la renta de tus padres, porque no nos olvidemos que al final pues la renta la ejercen tus padres, al no ser que sea el niño que haya heredado de una tía que tenía allí perdida, es decir, suele hacer los padres, desligar, ¿no? Y dar esa cierta independencia a esos jóvenes, ¿no? Es decir, obviamente podemos entrar ya en que podría haberse puesto por progresivo, ¿no? Es decir, a menor renta, mayor dinero, Cantidad. a mayor renta, menor, ¿no? Es decir, pero bueno, al final es mi hipótesis de que ha sido una cuestión para desligar esa independencia, ¿no? Juani, tu turno. Esta es mi opinión. Creo que cualquier medida que ayude a los jóvenes a acercarse a la cultura, que le ayude, sobre todo a esas personas que tienen más déficit en su casa, es una medida acertada. Lo que a mí me chirría un poco es por qué casualmente, ¿no?, se ha vuelto a entregar otra vez este bono, casualmente otra vez a esas personas que cumplen 18 años, que pueden votar en las siguientes elecciones. Me parece muy bien que se entregue, que se apueste por la cultura, pero claro, vamos a intentar no ser tan y hacer medidas tan electoralistas. En cuanto a los toros, creo que no debemos de coartar el gusto de ningún joven. Yo puedo perfectamente, me puede gustar o no me puede gustar, pero si hay algún joven que quiera gastárselo en eso, adelante, no te obligan a gastártelo. Si tú no quieres ir, no vayas, pero creo que es algo muy bueno. Si hablamos de electoralista, podemos estar aquí toda una tarde, a ver si me explico, es decir, porque es lo que has querido dar a entender, creo yo, ¿no? No, es una medida electoralista. Es una medida que empezó el año pasado con el gobierno de Pedro Sánchez, para los que cumplen 18 años. Obviamente se pone con los 18 años, yo también estoy en contra porque yo no me puedo acoger, entonces yo decía, vamos a ver, Deben es de decir... subir un poquito la media de edad juvenil. Claro, es decir, y aparte mi hermano Un poquito que... bastante, vamos, para que llegue a mí que- tiene que subir una jartá, pero... Pero que yo que sé, hasta los 25 años, por lo menos, Un ¿no? poquito más, Decir, tampoco estaría mal. un rango, 18 a 25, claro. Lo haremos. Pero, y además, mi hermano tampoco se pudo acoger, por lo tanto no se la pude quitar, es decir, porque al final, pues ya está, me fastidió en esa parte, pero sí que entiendo que al final se ponen los 18 años, creo yo, porque darle esa cantidad de dinero a menores de edad va por Medio otra... millón está previsto, 500.000 Claro. jóvenes está previsto. Claro, pero va por otra, lleva una especificidad y demás, porque aparte esas becas, por ejemplo, no te las ingresan a ti. Me voy a referir a las becas cuando tú eres menor de edad no te las ingresan a ti, te las ingresan a tus padres. Entonces, esa es el primer problemática. Y segundo, porque los 18 años yo creo que es los años donde ya puedes entrar, por ejemplo, a salas de ciertos conciertos. Si te pones mayor, de 16 años a 18 con un permiso y con alguien incluso en ciertos Sí, conciertos adulto. que te... A los 18 años ya puedes ir solo. Ojalá que esa medida la hubieran puesto para más edad. Me voy a referir. Pero al final se coge, creo yo, a los 18 años porque al final yo creo que, y nosotros que ya hemos pasado los 18 años,
creo yo que ese es un momento de decir, ya soy adulto, después te encuentras con la realidad de ser adulto, pero bueno, si adulto ya estoy más cerca de mi independencia, de mi vida y demás, ¿no? Es decir, después te das cuenta que bueno, que por lo menos te quedan desde los 18 hasta que te pueden indemnizar por lo menos 20 años, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, Tienes 400 euros. Tienes 400 euros. Ya que con por lo eso- menos puedes llorar viendo una película, ¿sabes? Decir, desfogarte, ¿no? Un musical en el Teatro Cervantes, ¿no? Totalmente, ¿sabes? O bueno, es más, ahora aquí en Málaga, que es el Festival de Jazz en noviembre, quiero recordar, sí. que es uno de los eventos más, para mi gusto, de los más grandes que se hace en Málaga y más interesantes, y que vienen músicos de una altura increíble. Creo yo que es más, jóvenes, es una buena forma de invertir el dinero, ¿eh? Y si no, en jazz siempre es buena opción. Hago un poquito de campaña para el jazz. Ya ves. Sí, en jazz y en estudiar música. Aprovecha. ¿Algo más queréis añadir del bono cultural o seguimos? Otro asunto, ¿no? Cambiamos de tema. Bueno, pues vamos a hablar de la moción de censura. Es un tema muy político. Ocurrió la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en este caso pues contra Pedro Sánchez y la presentaba Vox. Es la segunda ya que el partido presenta y en este caso pues lo hacía de la mano de Tamames. Ahí lo estamos viendo en imágenes, antiguo dirigente del Partido Comunista. Una moción que bueno no se esperaba que saliese adelante, pero se presentaba porque es una estrategia política, es una herramienta que tienen los distintos partidos y bueno, están en su derecho y el partido Vox pues decidió presentar esa moción de censura. 200 noes a la candidatura del economista Tamames, como acabo de decirle, y bueno, la abstención del Partido Popular quizás fue uno de los temas, ¿no? Pues más hablado o más debatido pues el mismo día de la moción y también el día posterior. No salió adelante y bueno, pues quiero valorar a vosotros qué os parece pues esa moción de censura en este momento, en el momento en el que se ha presentado también año electoral a nivel central, porque en diciembre previsiblemente pues tendremos las elecciones generales. Y era de nuevo tu turno, Lali, adelante. Bueno, esto es otra medida electoralista, fíjate tú. También lo es. Es decir, estamos aquí, es decir, Pero no hay nadie de Vox aquí ahora mismo, Claro. que invitamos a los jóvenes de Vox, por supuesto, todo hay que decirlo, a que estén presentes en esta tertulia, pero bueno, de momento pues no se animan, ¿no? a colaborar con nosotros, pero que quede claro que todos los partidos pues están invitados a esta tertulia. Continúa, Lali, disculpa. Pues nada, eso va a empezar. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con que sea una moción de censura. Al final de cuentas creo yo que es una herramienta que tiene nuestro sistema político y bueno, el de todas las democracias, ¿no? Para exigir y tener en cuenta un poco de control sobre el gobierno, ¿no? Y evitar posibles derivaciones autocráticas y demás. Sí que es verdad que me da pena que se invierte dinero público en una segunda moción que se sabía que no iba a prosperar. Es decir, haberte esperado a la primera y haber hecho esta la primera. O haber hecho la primera y no haber hecho esta segunda, ¿no? Luego, para mí, yo creo que el candidato Tamames, pues bueno, es el claro ejemplo de que de joven eres radical de izquierda, conforme vas avanzando te vas derechizando, ¿no? Y creo yo que al final ha sido un poco esa deriva. Me da pena, sinceramente, que se haya sido utilizado de esta forma o se haya permitido esta circunstancia, ¿no? Porque creo yo que dejó imágenes un poco feas, que yo creo que en el Congreso, un sitio que se decide la política del todo y todas las españoles, creo yo que debería de emplearse para otro tipo de cosas, ¿no? Y luego para mí hay que resaltar, creo yo, la no presencia del candidato de la oposición, ¿no? Que sería Alberto Núñez Feijóo, que es verdad que pese a que él es senador, no es diputado, pero bueno, yo creo que por respeto al órgano de lo que es el Congreso y a lo que es el respeto a la institución. No, a la moción de censura. A la moción. A la herramienta de la moción de censura. Debería de haber estado por lo menos un ratito, haberse pasado, que yo entiendo que hoy he estado viendo los vídeos y han sido 11 horas de vídeo el primer día y el segundo he dicho, no voy a mirarlo porque va a estar en la misma línea. Es decir, 11 horas de intervenciones son muchas, es decir, haberte pasado por lo menos un par de horitas, yo creo que hubiera estado bien, ¿no? Y luego yo creo que al final, para mí, la abstención del Partido Popular tiene un fin electoralista, que al final es ir a ese target político de Vox, que estaba entre Vox y PP, y que al final es un poco acercar esa posición, ¿no? Y se ha visto también con la ruptura, ¿no?, de Isabel Díaz Ayuso con Vox, ¿no? Ese objetivo, ¿no?, de intentar rascar esa parte de votos, que, ojo, cuidado, es un nicho de mercado, a ver si me explico. Es lícito, vaya, es decir,
Juani, adelante. Bueno, yo creo que esta moción, como dice el libro, era una crónica de una muerte anunciada. Creo que todos los que estamos aquí sabíamos que no iba a acabar en ningún puerto esta moción. Y no deja de ser una medida porque estamos en año electoral. Yo creo que más que ver quién ha ido a la moción o ha dejado de ir, creo que habría que plantearse y hacernos la pregunta de a quién beneficia esta moción de censura. Y yo creo que tiene un claro ganador, que no deja de ser Pedro Sánchez y su gobierno, por dos simples cosas. La primera es porque ha creado una imagen irreal de su gobierno, porque tanto él como sus socios se han unido en contra de esta moción, cuando todos sabemos que no le va muy bien, esa fusión no es muy buena. Entonces, chirría por esa parte. Y por otro lado, es que ha creado una bomba de humo, la moción de censura, y todos esos problemas internos que el Partido Socialista estaba viviendo, todos esos escándalos que se estaban viviendo en ese momento, se han quedado en un segundo plano, porque la moción de censura ha cogido protagonismo. Entonces creo que la ciudadanía ahí se ha podido perder un poco y se ha quedado un poco rara. Creo que todos los ciudadanos, incluso los malagueños, tenemos en la cabeza otro tipo de problemas, como perfectamente llegar a final de mes, porque tenemos una inflación que sigue subiendo los precios y creo que hay que pensar en políticas reales, en políticas como las que está haciendo Juanma Moreno con este pacto social, que es una inversión histórica y que ayuda realmente a los ciudadanos. Alicia, Bueno, te veo una sonrisa. No, o sea, sin duda yo creo que toda la bancada de izquierda hubiera firmado por ahorrarse el tiempo y el esfuerzo que le han dedicado a esa moción de censura y evidentemente dedicarla a seguir trabajando como lo están haciendo, que sin duda también son con medidas a la inflación, al feminismo, etcétera, porque bueno, habrá algún rifirrafe, por decirlo así, entre los socios de gobierno, pero bueno, en todas las familias lo hay, como se suele decir, y lo bueno es que se sigue trabajando, se sigue sacando políticas y políticas públicas que al final ayudan a toda la ciudadanía. Y respecto a la moción de censura, pues como ha dicho, era una muerte anunciada, simplemente ha dejado ver, ¿no?, pues ciertos detalles de la intervención de Abascal que deja mucho que desear, como el tema de la vestimenta o como el tema de meterse con las ministras de Unidas Podemos. Por supuesto también deja ver un discurso referente a Tamames pues absolutamente obsoleto, en el que mismamente deja mucha gente atrás, como es a las mujeres, simplificando nuestro trabajo a tener hijos o hijas. Entonces evidentemente ha dejado ver pues esa falta de actualidad, esa falta de conocimiento de España que incluso que Vox tiene y simplemente pues lo ha dejado ver. Por otro lado también remarcar la figura de Yolanda Díaz que hizo una intervención absolutamente magnífica y que deja ver la necesidad que hay de tener en política a personas como ella y con esas ganas de trabajar y de conocer y saber cuál es la realidad española, ¿no? Entonces, al final, una moción que no ha quitado tiempo a los españoles de seguir trabajando en el progreso y, por supuesto, deja ver un discurso totalmente desactualizado que no pone en foco ninguna realidad ni ninguna problemática que tenemos y, por supuesto, como he dicho, pues la figura de Yolanda Díaz absolutamente impecable en su intervención. Lali, ¿qué quieres añadir? Hombre, no solo nos comparó con Isabel la Católica, es decir, tenemos que tener ese foco en cuenta, ¿no? Sí que es verdad que al final lo que ha hecho ha sido quitar tiempo. Con respecto al gobierno y las dos fuerzas políticas que están en el gobierno, creo yo que este gobierno es un antes y un después en la política española porque demuestra que en España se puede gobernar en coalición, cosa que no había pasado. Y por lo tanto, creo yo que beneficia a la democracia de este país. Porque al final seguimos todavía con los fantasmas del debate, la no discusión, porque a todos nos habrá pasado. Niños, no habléis de política en la comida familiar, por miedo a esa confrontación de ideas. Y creo yo que los jóvenes somos responsables de acabar con ese discurso del no hay que debatir, no te pelees con tu tío por política. No, si mi tío está en una posición que no es la mía, voy a discutir y voy a confrontar esas ideas. Y creo que este gobierno está demostrando que, pese a que se piensa diferente, pese a que tienen posturas diferentes, pues si tuvieran las mismas estarían en el mismo partido. Así de claro, punto número 1. Se tienen diferencias, se tienen posiciones distintas,
se trabaja de manera conjunta. Yo creo que, por ejemplo, Yolanda Díaz, en el sector del gobierno, es un claro ejemplo de esa representación, ¿no?, de ese afán por debatir y por hacer y por poner de su parte, ¿no?, al servicio de, bueno, en este caso del PSOE, ¿no?, que es el gobierno, el partido mayoritario dentro de la coalición, ¿no? Entonces creo yo que al final esa es la forma de trabajar, ¿no?, debatir ideas y demás, e intentar llegar a un consenso, y si no hay, pues bueno, ya está. Si no, estaríamos en el mismo partido político, ¿no? Nada más, no que añadir, ¿no, Juani o Alicia? Bueno, decirle a todos ustedes que nos gusta, por supuesto, contar con su participación. Ya saben que también nos importa y nos interesa la opinión que quieran dar a través de cualquier tema de actualidad que se esté debatiendo o de lo que quieran plantear, siempre, por supuesto, desde el respeto a nuestros colaboradores, pero tienen ahí esas 2 líneas de teléfonos abiertas por si quieren participar y quieren dar su opinión o saludar a nuestros colaboradores. Vamos a continuar con más temas de actualidad, en este caso otro tema recurrente y no exento tampoco de polémica, como es la sanidad, en este caso en la sanidad pública. Este fin de semana ha habido manifestaciones por toda la comunidad autónoma. Aquí en Málaga, pues también la coordinadora Marea Blanca logró reunir a una gran representación de población civil, sindicatos, asociaciones, colectivos, y bueno, en este caso son imágenes de Sevilla, porque allí se centralizó también la marcha, pero como les decía, ha sido en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Pues se manifestaban este sábado pues contra el modelo que ellos llaman de privatización de la sanidad de Juanma Moreno. Pedían pues más medidas públicas y que no se desmantele el sistema sanitario público. Hay, por supuesto, también voces discordantes pues negándolo, ¿no?, y asegurando todo lo contrario, que no es así y que este gobierno también apuesta por la sanidad pública. Juani, era tu turno ahora. ¿Cómo valoras estas manifestaciones? Somos conscientes, y yo creo que sería una locura mentirlo, que la sanidad hay que seguir mejorándola. Y yo creo que el gobierno de Juanma Moreno está en el camino y poco a poco se está mejorando. Prueba de ello, y en mi opinión, creo que ha sido la fuerza de esta manifestación. No tiene la misma fuerza esta manifestación que hemos vivido este fin de semana a las manifestaciones que vivía el Partido Socialista cuando estaba gobernando. Por lo que creo que las medidas de Juanma Moreno siguen avanzando. A día de hoy la sanidad andaluza es una de las mejores de toda España. Tiene mayor presupuesto, tiene mayor infraestructura, tiene mayores profesionales con mejores condiciones. Entonces creo que es verdad y es totalmente lícito manifestarse y tienen razón que hay que seguir mejorando, pero creo que poco a poco vamos mejorando y aumentando la inversión en sanidad. Alicia. Bueno, sin duda, ¿no? Hay que cuestionarse un poco el trabajo de Bonilla, si va realmente para la sanidad pública o va en línea a conseguir más clientes y beneficios para la sanidad privada, ¿no? En línea de las manifestaciones que hemos visto, pues se ha visto y se ve la preocupación que tienen todos los andaluces y andaluzas por nuestro sistema sanitario público, puesto que con esa orden que se aprobó, que se abre la puerta a la privatización de la atención primaria, estamos hablando de palabras muy graves, puesto que es algo que se da por primera vez en Andalucía, por primera vez en España, y deja ver esa forma de privatizar y de dar beneficios a la sanidad privada y justamente quitándole recursos a la pública, ¿no? Basta ya también de asegurar que esos conciertos público-privados son más eficientes cuando literalmente no hay ninguna investigación que lo corrobore, no hay datos, no hay números. Por supuesto, lo que sí estamos viendo es que en el último año se incrementó un 20% la externalización de lo público hacia lo privado, y hay que recordar que esa cuantía económica proviene de fondos públicos que evidentemente deben de ser una inversión en el sistema sanitario público andaluz y que tiene que verse para que mejore, para que sea más eficiente y que ponga solución a la problemática que los andaluces y andaluzas nos estamos encontrando cuando vamos a un centro de salud en atención primaria o cuando vamos a un especialista. En resumen, que vemos un Partido Popular que lo que está haciendo es dándole pie a esa privatización, a esos conciertos público-privados, y que queda muy lejos de poner una solución a la problemática que hay, y de verdad que a veces, es que
cuesta creer que verdaderamente el Partido Popular aboga por una sanidad pública, universal y de calidad, sino que se está llevando unos clientes hacia la privada o que quieren obtener nuevos beneficios, que justamente creo que es lo que Andalucía no necesita. Sin irnos más lejos, tenemos un ejemplo de Madrid. Yo no quiero llegar a esas medidas y vamos en el camino, estamos ya enfocados en línea y me parecería horrible que una sanidad como la que Andalucía ha tenido y en parte todavía le queda algo, pues que vaya hacia un camino que los andaluces y andaluzas no queremos. Y por supuesto eso, hay que creer y confiar en la sanidad pública y no son las medidas que se están tomando las que van en línea de ese trabajo. Después contesta Juan y si quiere, pero Lali, es tu turno antes. No, al final yo creo que, vamos a ser honestos, es decir, en un periodo en el que estamos de valle de movilizaciones, ¿no? Es decir, que hubiera manifestaciones multitudinarias hace unos años que estábamos en plena cresta de procesos, las movilizaciones son cíclicas, ¿no? Es decir, y hay periodos no estables, ¿no? Es decir, hay periodos de más movilización, periodos de valle, ¿no? Estamos en un periodo de valle desde hace unos años acá, que se está alargando debido en parte a la situación vivida por el COVID, ¿no? Ese no contacto y demás, pues ha paralizado esa vuelta a subir a la ola de la movilización, ¿no? Creo que en un periodo de valle que salga tanta gente a la calle, por una cuestión que no es el 8M o el 25N, ¿no? Que son fechas como señaladas y demás, ¿no? Y que creo yo que los tres que estamos aquí asistimos a esas manifestaciones, es decir, si estuviera el de Vox, intuyo que no, ¿no? Pero bueno, en este caso entiendo que sí, ¿no? Es decir, que haya una manifestación de estas características denota que una preocupación social, ¿no? Al final de cuentas, actualmente en Andalucía, para tú poder ver un especialista te tiras meses. Hace nada, justamente, detecté a mí intolerancia a la lactosa. La prueba en concreto de intolerancia a la lactosa te la hacen en la Seguridad Social por descarte, porque no permiten que se mande esa prueba. Tienes que pagarla, yo la pagué. ¿Ves? 60 euros. 60 euros, dependiendo qué rentas, es un dinero. Yo al final lo que he hecho es quitarme los productos lácteos. Pero no contento con eso, cuando tengo la primera cita con el especialista, me tenía que ver en 2 meses. Me dieron la cita para 8 meses después, con un problema gástrico, es decir, la intolerancia a la lactosa, todos sabemos las consecuencias que genera. Y estaba repercutiendo en mi salud porque no podía hacer muchas cosas por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, si nos encontramos que problemas de esas características y que por suerte solo ha sido intolerancia a la lactosa, podría ser perfectamente un cáncer en cualquier parte del cuerpo, del sistema gástrico, ¿no? Sí. Dejamos y estamos permitiendo que las listas de espera sean eternas. Que además pruebas que pueden ser necesarias o básicas tengan un coste. Y al final eso lo que hace es generar un detrimento de la salud. Es más, y voy a especificar en un tema también concreto como es la salud mental. A día de hoy, es decir, y a raíz del COVID, se han aumentado el número de suicidios en España. En Andalucía, obviamente, también. Actualmente, para ver a un psicólogo, te puedes tirar meses para que tenga la primera cita. Y después las visitas suelen ser de 2 a 3 meses. Las revisiones. Personas con ciertas enfermedades hace que, si no se costea ese servicio por privado, no tenga acceso. Volvemos al mismo tema con los psiquiatras y con la ayuda a las familias que padecen o tienen a una persona con una enfermedad mental. Y además a esas personas no se les da apoyo psicológico. Al final vemos que todo se aboca a asociaciones, como el caso de yo estoy aquí en una en Málaga, en Alelino, es decir, que trabajan la prevención del duelo patológico, pero trabajan ya ese tema también porque se han dado cuenta que la salud mental es deficiente y no se contribuye a mantener a una población sana. Si no estamos sanos de la mente, no vamos a estar sanos de nada. Y además los jóvenes lo hemos vivido mucho a raíz del COVID, ¿no? Es decir, esa generación de estrés, de ansiedad y demás. Lo que vemos entonces es que seguimos privatizando, seguimos demandando a que al final la salud sea un lujo y no un bien social, cuando es algo tan duro como que todos nos ponemos malos, independientemente de lo que tengas en la cuenta del banco, ¿no? Entonces, si todos nos ponemos malos, independientemente de lo que tengamos en la cuenta del banco, ¿por qué todos no podemos tener acceso a una sanidad gratuita, de calidad y que atienda cuando tenemos ese problema? No cuando la persona ya o se encuentra muy mal o, en este caso, por ejemplo, la salud mental, se acaba pues quitando la vida, ¿no? Creo yo que es un tema que debemos analizar, ¿no?
¿Qué quieres añadir, Juan? Y adelante. Voy a ser muy breve. Antes de nada, y personalmente, suscribo el tema de la salud mental y sobre todo en los jóvenes creo que es una política que hay que abanderar y creo que es bastante importante trabajar en ello. Vuelvo a decir lo mismo, creo que, y las cifras y los datos están, creo que la inversión en sanidad de este gobierno de Juanma Moreno nunca la ha tenido la Junta de Andalucía, nunca. Entonces a mí me hace mucha gracia como, no, ahora es que estamos en un valle, no, ahora es que estamos... No, tú echa la vista atrás y la inversión que había antes no es la que hay ahora. Es decir, estamos trabajando en el camino. La inversión no se traduce a que esa inversión vaya justamente al sistema sanitario público, porque lo que estamos viendo es que se está dando a dedo unas cuantías económicas de millones de euros a clínicas privadas, que es a dedo, literalmente no hay ni un concurso de adjudicación, y eso viene de un fondo público. Sí, puede haber mucha más inversión, pero ¿hacia dónde está yendo esa inversión? ¿Hacia el sistema sanitario público, hacia potenciar y mejorar una atención primaria y cambiar las listas de espera? ¿O a darle la puerta, añadiendo en la orden, en un BOJA, que la atención primaria pueda ir privatizada, o darle dinero a ciertas clínicas para que también los conciertos público-privados, que se han incrementado, lo vuelvo a decir, en un 20%, y se ve con perspectiva de que este año incremente aún más? O sea, ¿ese dinero realmente se está yendo a mejorar y a potenciar el sistema sanitario público, o a desviar cierta parte del sistema al sistema privado, que hay que recordar que al ser privado busca unos beneficios y conseguir aumentar sus cuentas anuales? Es que ahí hay... El tema de la Junta de Andalucía no quiere privatizar la sanidad, por mucho que le intentéis dar la vuelta a los asuntos. El tema de los conciertos siempre han estado. Claro, pero siempre han estado. Lo único que se ha hecho ha sido se ha regularizado los precios, simplemente. Pero no al nivel que hay y ahora. Y el dinero no se está yendo a privatizar. Hay mayor infraestructura, hay más de 30.000 nuevos puestos sanitarios con su... todas con sus cosas en regla, mejores situaciones laborales. De esos la lista de 30.000 espera ha bajado. La lista de espera, lo que pasa es que yo no sé qué os pasa siempre a ustedes, que siempre todo lo que os pasa a ustedes tarda Pues una mira, pila yo te voy a decir lo que me pasa a mí, en que el yo médico, voy chiquilla. mucho al médico, porque es verdad que tengo muchos problemas de salud. Y entre ellos, siempre el de las tardan articulaciones. mucho. Qué mala suerte Y tiene. aparte, y no es que tarden mucho, que es lo que ha comentado la Alicia, ¿no? Es decir, antes, yo he estado mucho tiempo haciéndome resonancia, radiografía y demás. Antes yo iba a la pública. Ahora llevo una temporada porque empecé a hacer deporte más de la cuenta, y el deporte es bueno, pero con medida, más de la cuenta, y tuve que ir otra vez a hacerme resonancias y demás. Todas las pruebas, todas, y te estoy hablando de 2 electros, 3 resonancias, ecos, todas me las han hecho en la privada. Todas. Y digo, vamos a ver qué pasa, no hay escáneres de radiografía, de resonancia en la pública, no hay para electros en la pública, no hay... Y encima voy a decirlo y a quejarme, decir, oye, ¿por qué no me mandáis a la pública? Porque no me gusta ir a la privada. No me gusta tener en el centro de Málaga, que bueno, ya sé que está el metro, entonces ya puedo ir directamente con el metro. Es decir, andando, que es mejor para la salud. Efectivamente, andando, a hacerme una resonancia. Y me dicen, el escáner que tenemos solo tenemos uno. Y si tú quieres que te ponga en la lista de espera, está en 2 años para poder usar ese escáner. Entonces, al final, el resumen es que te mandan a la privada. Es que además ya no es solo a nivel personal, es que nada más hay que ver la manifestación que se dio, nada más hay que escuchar a los trabajadores del sistema sanitario público, nada más hay que escuchar a los pacientes. O sea, no es una realidad que a mí me pasa, es que es una realidad que se está viendo y que los propios trabajadores sanitarios y trabajadoras lo están expresando. O sea, que es así, que no han disminuido las listas de espera, al revés, han ido a más, que se está viendo esa privatización, incluso de almacenes que lo llevaba los centros de salud pública. O sea, que es algo que no es que yo quiera decir porque a mí me apetezca, es algo que cualquier persona del sector sanitario, cualquier persona que sea paciente del sistema sanitario público, como evidentemente yo lo soy, también me estoy viendo con las listas de espera, o sea, es que es un problema que se está dando, no es que yo quiera sacar números de donde no lo hay, es que estoy sacando los números reales, los datos reales, y estoy escuchando a una ciudadanía que pide ayuda, o sea, que pide ayuda para mejorar el sistema sanitario público porque verdaderamente creemos en él y que es lo más eficiente. Y vuelvo a decir lo mismo, lo que no podemos pretender es arreglar la sanidad pública en 2 semanas, ni en una legislatura. Claro, pero añadiendo esa normativa al BOJA, ya te digo yo que tampoco es la solución, ¿eh? Pero claro, porque nos agarramos a eso. No hemos nombrado, le deja también que el esto público actúe en las propias instalaciones de los públicos, sí. Que esa orden es para echarle un ojillo y revisarla punto por punto, porque es curioso. Además, los costes, sobre todo, para poder alquilar
material de la O pública. sea, ya no te estoy hablando, ya te estoy hablando de las políticas públicas que el Partido Popular en Andalucía está llevando a cabo. O sea, que es que al final refuerza también de lo que hemos estado hablando. Nos acogemos a lo que hace y a lo que también nos se dice acogemos en a la decir calle. que vamos a abrir otro hospital, cuando tenemos el del Guadalhorce vacío. Porque el de Guadalhorce tú vas Y que y da miedo. es la cuarta vez que se anuncia la apertura, pero no hay personal. El Guadalhorce da miedo, solo tiene fisioterapia y dos especialidades más. Bueno, pues no sé, mi primo, es que me toca a mí porque justamente mi primo lo han destinado ahora al Guadalhorce y dice que es uno de los mejores... Esos son los 30.000 nuevos sanitarios que hay en la Junta, que contrata la Es de Junta, los- que se haya el Guadalhorce. Él dice que es de los mejores hospitales que hay porque, Sí, una porque pasada. hay más sanitarios para menos pacientes. Es decir, que se trabaja muy bien. Entonces, el hospital está al 100%. Claro, normal, porque solo hay 2 especialidades. No. 3. Bueno, por Centro de Puerta Blanca Atención Primaria no opina lo mismo, ¿eh? O sea, hace falta refuerzo de personal. El clínico, el marítimo, Carlos de Haya y el Hospital Civil tampoco opinan lo Entonces hay mismo, que vaya. escuchar a los propios trabajadores, si es que no hay que irse más lejos. Bueno, otro asunto, si dejamos de lado ya el tema sanitario. Juani lo hablaba antes, hacía referencia precisamente al pacto social que la Junta de Andalucía firmó hace un par de semanas con los sindicatos, el tercero que sellan ya desde el año 2020, con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Tanto los sindicatos como el propio presidente pues se encontraban satisfechos con este pacto, un pacto pues que va a destinar 9.000 millones para familias, para jóvenes, para pequeñas y medianas empresas y para autónomos. Contempla medidas para vuestro colectivo, también habla el pacto de la sequía, el bono familiar o el empleo juvenil, un tema que también mencionaba ante Alicia, el empleo. ¿Qué os parece este pacto, ¿no?, que han firmado los sindicatos y bueno, sobre todo pues que han llegado pues a un acuerdo ambas partes? ¿Lo veis positivo, no lo veis positivo, lo veis incompleto, oportuno? No sé, valorarme cómo lo veis. Y ahora era el turno de Alicia, si no me equivoco, ¿verdad? Alicia, adelante. Evidentemente cualquier pacto que vaya a ayudar a esas familias vulnerables o a esas familias que lo necesitan, pues todo, o sea, de acuerdo. Bienvenido. Claro, habría que ver después cómo se materializa realmente esas políticas públicas y cómo se llevan a cabo, ¿no? Ahí es donde entra nuestra preocupación, porque mismamente se habla de empleo, lo he tratado antes, súper necesario, se habla de bono familiar, que también súper imprescindible, también se toca el tema de la atención primaria, que justo ahí como que veo un poco de choque con lo que hemos nombrado, y no me voy a repetir anteriormente, de esa privatización, de esa puerta a la privatización de la atención primaria. Entonces ya encontramos como el primer choque de cómo se va a cumplir eso pactado. Entonces, realmente, si se lleva a cabo la iniciativa que hay marcada en ese pacto firmado por los diferentes sindicatos de UGT, Comisiones Obreras y la Junta de Andalucía, pues todo lo que sea ayudar a las familias que más lo necesiten, ahí estaremos. Ahora, la preocupación de cómo se va a materializar dichos bonos, dichas políticas públicas, si finalmente va a llegar al público objetivo que se tiene marcado, ¿no? Porque también tratamos en un debate anterior el tema de adquirir una vivienda, bueno, no la bonificación, sino la medida que está tomando la Junta. Pero La bueno, ayuda. sí, la ayuda. También tratábamos de que dejaba fuera realmente a la gente que lo necesita, no enfocándose en el público con esos requisitos justos que se necesitaba. Entonces, pacto social, siempre sea bienvenido ayudar todo lo que sea a las familias de clase trabajadora, pero a ver cómo realmente se materializa, si se cumple con ese objetivo y se llega a la gente que realmente lo necesita, o se queda en un mero papeleo que hacen unos cuantos que no justamente son los más necesitados. Dale, adelante. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Alicia, ¿no? Al final, todo lo que sea un pacto con el apellido social, ¿no?, es bienvenido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ver cómo se ejecuta, ¿no? Es decir, no olvidemos que los anteriores pactos tienen sus deficiencias, y deficiencias en la parte social, que es la gracia de un pacto social, que no sean deficientes en la parte social, ¿no? Entonces, al final, hacer medidas está muy bien, intentar proteger a las familias más vulnerables está muy bien, pero bueno, está visto que no es la especialidad de este gobierno, y por lo tanto creo yo que puede tener pequeñas deficiencias, ¿no? Y sobre todo muchas veces con los jóvenes, ¿no? Y sobre todo porque hablaba de empleo joven y demás, pero se dejaba fuera sectores como pueden ser los universitarios, con ciertas titulaciones y demás, ¿no? Que no nos olvidemos que hoy en día tener una carrera y un máster no te da empleo. Y al contrario, te manda a la cola del paro porque no sirven ni para estar en una tienda, puesto que no te contratan, ¿no? Entonces, a ver cómo se va a cabo. Juani.
la firma, lo he nombrado antes, la firma de este pacto creo que es un avance para Andalucía y creo que es una muestra de la política del Partido Popular que extiende la mano a otros partidos y a otras entidades para llegar a un consenso y poder sacar políticas que ayuden verdaderamente a los vecinos y vecinas y sobre todo que siga con que Andalucía avance. Son cerca de 9 millones de euros los que se van a movilizar y que acoge un amplio espectro de personas, gente joven, mayores, niños, y creo que los jóvenes podemos estar muy contentos con las medidas que nos trae este pacto y creo que nos va a beneficiar bastante a todos. ¿Estáis de acuerdo? En principio, salvo matices, ¿no? A ver qué medida. Es muy reciente. Salvo algunos En el siguiente debate lo matices, analizamos. salvo algunos matices parece que estáis de acuerdo. Bueno, en los últimos minutos, otro tema también porque me interesa la opinión de los jóvenes respecto a la ley de paridad, bueno, o a este anteproyecto de ley orgánica que en definitiva pues busca la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que estén representados ambos colectivos en las administraciones públicas, en los colegios profesionales, pues en definitiva en todos los sitios. Y quiero saber precisamente vuestra opinión porque no sé si vosotros los jóvenes tenéis todavía esa visión o esa perspectiva, ¿no? Es cierto que antes pues la mujer pues claramente no pues estaba relegada más a otros puestos, pero es cierto que con el paso de los años pues se ha conseguido, ¿no?, pues que la mujer esté más presente y por eso me interesaba saber vuestra visión, si realmente queda todavía mucho por hacer en este sentido o si esta ley a lo mejor llega en el momento justo cuando es más necesaria. ¿Cómo lo veis? ¿Consideráis que la mujer está suficientemente representada o todavía queda mucho por hacer? Yo he perdido la cuenta, creo que empezábamos ahora, era por... ¿no? ¿no? Yo creo que sí. Pues venga, comenzamos contigo, Lali, adelante. Hombre, yo creo que la igualdad todavía nos queda un largo camino, por desgracia. Que verdad que hemos avanzado bastante de un año acá, es decir, pero a día de hoy sigue habiendo falta de mujeres en ciertos ámbitos. Creo yo que es necesario fomentar esa igualdad, esas facilidades y sobre todo dar campo en ciertas áreas. Yo en concreto vengo de las ciencias sociales, ¿verdad?, que más o menos... Pero bueno, yo lo veía claro en mi carrera, yo hice ciencias políticas, las mujeres nos contábamos con los dedos de las manos. Sin embargo, en sociología era al revés, los hombres se contaban con los demás, ¿no? Al final sigue habiendo todavía profesiones o carreras, ¿no?, que aspiran a profesiones muy feminizadas y muy masculinizadas, ¿no? Se ve claro en las ingenierías, y las mujeres... Yo de vez en cuando paseo por la facultad varias facultades de ingeniería, ¿no?, y tú te asomas a las clases y hay clases donde no ves ni una mujer. Y dices tú, pero vamos a ver, sí, que de 50 que hay sentados no haya ni una mujer que haya dicho, oye, voy a hacer esta carrera. Y al final creo yo que queda, ¿no?, todavía. Entonces, para mí, yo estoy de acuerdo con que se fomente ese espacio, ¿no?, es decir, esa ley para seguir contribuyendo en avanzar en esa igualdad, ¿no? Juani. En mi opinión, todo lo que se avance en materia de igualdad, bienvenido sea. Simplemente hay que tener cuidado en avanzar en materia de igualdad o imponer la igualdad. Creo que ahí está la clave de este asunto. Creo que no es necesario a día de hoy imponer cierto número de empleados que necesite, porque, no sé, si es una vivencia propia, en mi entorno, en mi familiar, tanto familiar como laboral, las mujeres no tienen ningún techo de cristal. Creo que hay veces que intentamos ponerle nosotros el techo para vender ciertas cosas. Entonces, creo que ahí es donde estaría el debate, en si hay que limitar o no limitar el número de mujeres que tienen que trabajar en un ámbito o en otro. Creo que estamos en un país libre, las mujeres son totalmente libres de acceder al estudio que quieran, de acceder al puesto que quieran, y yo personalmente, sé que hay en otros ámbitos que no, pero yo personalmente nunca he vivido ningún techo de cristal, ni las mujeres de mi familia, ni en mi entorno laboral.
Pues nos queda la opinión de Alicia ya para finalizar. Me alegro mucho que no se dé y ojalá fuera así en España entera, pero por desgracia sí sigue dándose ese techo de cristal y sí veo la necesidad de esa ley de paridad porque las mujeres somos totalmente válidas para ejercer cualquier puesto igual que los hombres, pero sí es verdad que se necesitan referentes femeninos en ciertos ámbitos, porque al final tú siempre riges con lo que ves y cuando no ves a mujeres en ciertos ámbitos o en ciertos órganos de toma de decisión, crees que realmente a lo mejor tú no estás lo suficientemente preparada y al final no crees que puedas llegar ahí, a veces ni lo intentas o lo intentas pero no se te tiene en cuenta, porque al final es una realidad que por desgracia las mujeres seguimos viviendo y es que a veces tenemos que mostrar nuestra valía mucho más que a lo mejor lo puede hacer un hombre. Entonces, claramente necesitamos que las mujeres estén representadas en esos órganos de decisión porque también somos súper válidas, o sea, eso creo que no es cuestionable y que por desgracia hay un constructo social que muchas veces tenemos incluso metida la mayoría sin saberlo y nos tenemos que desconstruir en él y es el no ver a mujeres realizando esas actividades cuando realmente lo hacemos absolutamente increíble igual que los hombres. Entonces creo que esto es una oportunidad de seguir rompiendo ese techo de cristal que por desgracia muchas seguimos viviendo y que se nos escuche, se nos tenga en cuenta y que las generaciones que vengan tengan como referente a mujeres en ciertos ámbitos, porque muchas veces ha pasado, yo vengo de la economía, que cuando vas a pensar a quién traer, siempre te viene un economista hombre, y después te das cuenta en la realidad que hay muchísimas, miles de mujeres economistas buenísimas que han incluso hecho los textos, pero al final han tenido que ponerle hombres masculinos, eso ya me remonto un poco, ¿no?, al pasado, pero bueno, a día de hoy se ve que se le da como más siempre potencia al hombre, cuando la mujer está ahí incluso ha aportado más. Entonces necesitamos referentes y yo creo que con esta ley, pues ese 40% que se pide en los órganos de decisión es algo positivo y que las nuevas generaciones van a tener referentes mujeres y me parece espectacular. Pues nos quedamos ya sin tiempo, tenemos que despedir. Yo creo que ha sido una tertulia variada, donde habéis confrontado opiniones y os doy las gracias por ello. Alicia, muchísimas gracias, Juani y Lali, gracias a los tres por este buen debate. Yo creo que es importante conocer también la opinión de la juventud. Nos veremos en la próxima seguro. A todos ustedes también, por supuesto, pues muchísimas gracias por su compañía, por seguir nuestras retransmisiones en directo o a través de internet. Y antes de animarles a que continúen con nuestra programación en directo, les propongo que no se pierdan cada lunes por la noche los nuevos episodios de esta serie en AMC Brick. Hasta la próxima semana. Bio, proteica, natural, directa del campo al paladar. Un gusano. Una dieta rica y sobre todo muy fresca. Le vendría bien un poco de sal y pimienta. ¿Sal y pimienta? Ni de coña. Toma casquería. Olvida las colas del súper. Consigue la comida tú mismo. Venga ya, deberían estar por todas partes. ¿Raciones grandes? No seas vulgar. ¿Que te limpien la carne? Hazlo tú mismo. ¿Cuánto va a durar esto? Veamos el menú de hoy. De entrante, unas jugosas bayas. Come todas las que quieras. Luego, de primero, sopa de hojas. De segundo, ardilla. Qué mona, ¿no? Qué rica. Y de beber, agüita de la buena. ¿Por qué pones esa cara? Porque tengo hambre. Lo natural tiene un precio. Me siento cansado. Pero funciona. Mis reservas de grasa están bajando bastante rápido. Apúntate a la dieta más chunga. Es un asco. Del programa más bestia. Tengo mucha hambre. Apúntate a la dieta Alon. Hola, bicho. Yum, yum. Alon. Los lunes, solo en Break.